Sean todos bienvenidos una vez más. Pueden abrir sus Biblias en Romanos capítulo 9, versículos 14 al 18. Romanos 9, versículos 14 al 18. Vamos a ver que Dios es soberano tanto en la salvación como en la decretación de la perdición de los que no se van a salvar. Vamos a ver esto que complica mucho a muchas personas, pero vamos a tratar de ser lo más fiel posible a las Escrituras. Romanos 9, entonces, capítulo 9, del versículo 14 al 18. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, esto vamos a predicar luego, pero ya que estamos, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Vamos a tener una palabra al Señor de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que estamos aquí, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón humilde para predicar esta gran verdad y un corazón gozoso para aceptar la gracia recibida, Señor. Y también estar dispuestos a evangelizar a personas que se van a salvar porque son elegidos también, Señor. Te pedimos, Señor, que el entendimiento de esta Escritura nos anime a alabarte a ti, a ver tu gran poder, al reconocer que tú no eres un Dios creado a la imagen humana, sino que eres un Dios más poderoso de lo que nosotros pensamos, Señor. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Estuvimos viendo que Dios elige soberanamente a algunos para que sean salvos. En la predicación que estuvimos viendo antes, en este libro, Dios eligió a Jacob y rechazó a Esaú, y que eran de la misma madre. Pablo nos trajo un ejemplo que la nación judía no era en sí capaz de ser salvo. Solo por nacer en la nación judía no te daba un libre acceso, un pase directo al cielo. No, tenías que nacer de arriba, nacer por la promesa. Y por eso dio el ejemplo de que en una familia israelita, incluso solo Dios eligió para salvación a Jacob, como estuvimos viendo. Y aquí nos va a decir, capaz el pensamiento de muchos: no, Dios es injusto. ¿Cómo Dios va a elegir a algunos para la salvación? Y ya les adelanto que Pablo incluso dice que también desecha a otros. Vamos a ir viendo mejor aquí. Ahí se ve la soberanía de Dios también en endurecer a otros. Vamos a ir viendo eso aquí. Vamos a ver el versículo 14. ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos a esto? Que eligió a Jacob, y a Esaú aborreció. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y Pablo nos dice este pensamiento tal vez de otros que estaban por leer aquí y ver este pensamiento, o seguramente Pablo le había hablado sobre esto a otros judíos y los judíos también le habrían dicho: entonces el Dios tuyo es un Dios injusto, que elige a algunos y desecha a otros. Esta es, digamos, la respuesta de cualquiera que entiende lo que Pablo le está queriendo decir. No, Dios es injusto. Entonces entendiste por lo menos lo que está diciendo aquí el texto. Porque esa es la reacción del humano normal. Pero Pablo quiere que vos te ensalces un poco más y digas: yo no soy quien para juzgarle a Dios. Yo soy un vaso de barro, una hormiguita. Dios es un ser todopoderoso. Yo no puedo discutir contra Él. Pablo nos va a querer decir aquí eso también. ¿Tú te acuerdas que un día vos dijiste: voy a nacer en este mundo?
Yo no me acuerdo por lo menos. Yo nací, así también el que es hijo de Dios nace y ya está. Él no dijo voy a nacer. No. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo, y dio la analogía de lo que le pasa a uno que nace del vientre de su madre en el planeta Tierra. Uno nace. Así también, dijo, uno nace de arriba. Es soberanamente. Vos nacés y chau. Vos no le dijiste a Dios, Dios, quiero nacer. Vos no existías. Naciste y chau. Hermanos, eso no es injusticia. Es la decisión soberana de Dios, que elige hacer nacer a algunos en la ciudad espiritual. No es injusticia, hermanos. Esto es lo que Pablo nos está queriendo decir aquí. Dios es soberano. Él decide hacer lo que quiere. Él decide hacer nacer a una persona, la hace nacer. Decide hacerla nacer en los lugares celestiales espiritualmente, la hace nacer. Hermanos, esto no es injusticia. Esto es Dios. Bueno, muchos no le iba a gustar, pero Pablo nos responde, ¿es injusticia? En ninguna manera. Esta es una forma fuerte de decir como que ni te pase por el cerebro eso de que Dios es injusto. No, en ninguna manera, que jamás suceda eso. Es absurdo. Dios no es injusto. Esto es una expresión fuerte que Pablo usa generalmente. ¿Por qué sentimos a veces que es injusto Dios que elija a una persona y a otra no? ¿Por qué a veces las personas sienten que es injusto? Porque pensamos que Dios nos debe algo a nosotros. Por solo ser criaturas, Dios nos debe también hacernos entrar en la salvación. Dios nos debe, pero pensá, si vos querés que Dios te trate justamente, te va a mandar al infierno, porque vos no sos nada bueno. Vos no podés decirle a Dios, Dios, llévame al cielo, yo me merezco, yo tengo mis derechos, haceme nacer allá. No, si vos sos pecador no tenés ningún derecho. Vos le aborrecés a Dios todo el rato. No tenés derecho que te hagan nacer allá. No es injusticia. Si vos querés que se te aplique justicia, chao. Viene la ley, hiciste mal acá, pum, al infierno. Esa es la justicia, si querés justicia. Entonces, nosotros tenemos que callarnos y agradecer que Dios elige para salvarnos, que se muestra su gracia favorable hacia nosotros para ir al cielo. Esto es lo que Pablo nos está queriendo decir aquí. Nadie puede exigir a Dios que tenga misericordia, porque nosotros no tenemos ningún derecho. Somos los que inclusive le pegábamos a Dios, hacíamos cualquier cosa. No podemos exigir misericordia. Porque en todo caso, nosotros queremos que por nuestras obras Dios nos vea y nos lleve. No, pero nosotros de gracia entramos al cielo. No merecemos nada. No podemos exigirle la salvación a Dios. Yo me merezco. Dame la salvación. No te mereces nada. La única manera es arrepintiéndote y creyendo en Él, que Él es poderoso para salvarte. Así entras al cielo. Pero aún así, esa fe que tuviste es fruto de la elección de Dios, que te quiere dar la fe. Esto es lo que vamos a ir viendo aquí también. El ateo, el que no es creyente, el que odia a Dios, puede imaginarse a Dios es malo. Y tal vez hasta se puede, digamos, quedar mal y decir, no, Dios no me eligió a mí. Yo me merezco la elección. Ese es un Dios horrible, le odio más. Pero este ateo no tiene derecho de discutir con Dios, porque él nunca le obedeció, nunca le creyó. ¿Por qué se está quedando mal? Ah, no, Dios no me eligió a mí. No, si le odia a Dios, no le podés acusar a Dios. O pueden haber creyentes que se ofenden cuando escuchan esta verdad. Se enojan porque sus familiares tal vez no son creyentes todavía y se quedan mal y dicen, no, mi hijo, mi papá, no se convirtieron. No, ¿cómo Dios va a elegir? Algunos, tal vez uno de estos no son elegidos.
Porque si vos me estás diciendo aquí lo que yo creo que me estás diciendo que hay una posibilidad que Dios elija a alguien de mi familia o a nadie, o a todos. Pero yo no me quiero quedar en esa incertidumbre. Y ahí empiezan a discutir, este Dios no es el Dios de la Biblia, y empiezan a decir, no, porque Dios es un Dios de amor, todos van a ir al cielo de mi familia. Y empiezan a discutir y discutir. No, está mal. Pero hermanos, no podemos acusar a Dios así tampoco. Debemos estar agradecidos de que si estás salvo es por pura gracia y elección de Dios. No acuses a Dios que no salvó a un familiar o tal vez nunca lo salve. No acuses. Es la soberana elección de Dios. No digas como otros, Dios es injusto. No. La mente de Él va más allá de nuestra mente, hermanos. Esto es lo que nos está diciendo aquí. Dios no es un Dios conforme a nuestra imagen. Es un Dios más grande. Miren ustedes los tsunamis que hay, grandísimos. Invaden y destrozan ciudades. Vean las montañas grandísimas, el Everest. Vos quedás ahí, mirás así, allá. Vos ves el universo grandísimo. Y que vos sos una hormiguita. Y vos querés gobernar el mundo, vos querés cambiar a Dios del universo, vos querés ponerte a su altura. Vos querés decirle al Dios todopoderoso cómo son las cosas. Es ridículo. Vos tenés que aceptar lo que te dice Él aquí. Él te dice, vos aceptás, amén, decís. Cree en la elección, hermano. Cree en la elección. Y cree en Él, que no es un Dios injusto. Él es justo. Nosotros no podemos meternos en la mente de Él y decir, ¿por qué me elegiste a mí? No elegiste a un compañero que murió y nunca creyó. ¿Por qué me elegiste a mí? No elegiste a fulano de tal que seguramente está en el infierno. Porque murió maldiciendo a Dios. Como un rey allá en la historia que maldecía a los cristianos. Dios te eligió y acepta. Hermano, no te confundas con esto. Acepta y decí, Dios es más grande de lo que yo pienso. Y si te preocupas por un familiar, otra persona, descansa en Dios. Que si Dios es soberano, puede cambiar entonces ese corazón porque Él controla las galaxias. Si está en su designio salvarle a esa persona, vos podés esperar hasta que sea viejita esa persona y Él haga así, clic, y lo salva y lo lleva al cielo, porque Él es soberano o no. Esto te debe dar consuelo. Así como también puede decir, no, chao. Descansa en Dios, hermano. No te pongas a filosofar. Vos haces tu parte, orá, predicale todo el rato, insistente ahí, predicando todo el rato a esa persona. Ahora, Dios no es un Dios malo. Esto quiero dejar claro. Dios no es un Dios, porque muchos pueden contradecirnos y decir, Dios es un Dios malo, porque estás creando un Dios a la imagen del hombre y de un hombre que elige a algunos y desecha a otros porque no sé qué, es arbitrario. Es como ese emperador de la película del Gladiador que le mira a ver si quiere que viva o no, y no sé, no le gusta algo de su cara, le cae mal, no me cae bien su cara o algo así, dice que muera. Y ahí ¡pac! Le mata, le saca la espada. O tal vez le gusta algo de su cara, le gusta cómo fue valiente, le dice ¡pum! Para arriba, que viva. No, Dios no es un Dios así. Nosotros no podemos imaginarnos cómo piensa Dios. No te pongas en la mente de Dios. Solo aceptar por fe que Dios es justo. Aceptar que Dios es justo. Y encima, todos nosotros éramos malos, perdidos. No teníamos nada bueno en nosotros mismos. Le odiábamos a Dios. Si era por Dios, chao al infierno a todos nosotros, hermanos. Pero Dios en su gracia nos salvó. Esto es la verdad. Veamos qué dice el versículo 15. Pues a Moisés dice, va a traer una argumentación bíblica que ellos conocían bien el Antiguo Testamento. ¿Qué pues diremos? El 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Hermanos, esto no quiero explicar toda la historia,
Pero esto pasó en el Antiguo Testamento en Éxodo. Moisés quería salvar a su pueblo porque Dios le dijo, yo voy a matar a todo el pueblo porque estaban adorando a otro ídolo. ¿Sabes qué, Moisés? Voy a formar otro pueblo de vos y voy a liquidar todo este pueblo que me odia, Moisés. Y Moisés le oró, no, Dios, acuérdate del pacto, Dios, acuérdate de esto. Entonces Dios dijo, bueno. Y lo que pasó es que muchos vivieron, sí, pero Moisés luego mandó a algunos levitas que mataran a 3,000 personas a espada, y mataron 3,000 personas. Y luego Dios también juzgó con una plaga. Dios tuvo misericordia, sí, el pueblo quedó, pero Dios tiene misericordia del quien quiere. 300 para afuera, y por gracia quedaron algunos. Dios tiene misericordia del quien quiere. Luego Moisés oró en Éxodo 30, Dios, muéstrame tu gloria, quiero que estés conmigo. Yo, después de todo esto que pasó, yo no sé cómo voy a estar bien con vos, yo no sé cómo voy a hacer las cosas. Dios, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo, yo tendré misericordia del quien quiera. Me compadeceré del que quiera, no del que corra, no del que obre, como vamos a ir viendo, sino del que yo quiera. Así que, hermanos, así como Moisés escuchó la palabra de Dios, de su soberanía y de su gracia, tú también debes escuchar hoy la misma palabra. Confía en la soberanía, en la gracia, en la misericordia de Dios para vos. Si Dios te eligió, alabale a Dios. Si no le eligió a otra persona, alabale a Dios. Él es todopoderoso, ¿sí o no? Si quieren podemos hacer una pausa para cambiar los asientos. Bueno, ahí Dios le dijo a Moisés, yo tendré misericordia del quien yo quiera, no depende del quien corra. Vamos a ver en el versículo 15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y en el 16 dice, así que, nos dice una conclusión, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto también le dijo a Moisés, no depende del quien corre. Sí, claro, imagínense, si Dios tiene misericordia de algunos y no de otros, entonces no está en nuestras manos. No está en nuestras manos. Por eso dice, conclusión, así que, nos dice, ¿qué nos dice? No depende de nosotros, del quien corre, no depende de los esfuerzos humanos. Si es Dios que al final y a cabo es el que tiene misericordia y salva a algunos, se compadece de otros y de otros no. 3,000 murieron. Otros también recibieron plaga, otros no. ¡Ah, Dios, qué injusto sos! ¡Dios! ¡Qué falta de amor tenés, Dios! Vos no sos el Dios de la gracia que yo creo. Dios es más grande que nosotros, hermanos. Es la realidad. Aceptar y decir, sí, acepto. Yo no quiero ir contra vos, Dios. Yo acepto tu palabra. Hay muchos que no les gustan esto y van, sin querer, están atacando todo el rato al Dios de la Biblia. Están diciendo, Dios no es así, Dios no. Tuercen todas las escrituras para decir otra cosa y para acusarle a Dios de injusto, realmente, eso es injusticia de ellos. Terminan pecando ellos, y es pecado, por causa de no aceptar a Dios, hermanos. Y después Dios le tiene que disciplinar, porque muchos se obstinan en esto. Inclusive hacen campañas para ir en contra de Dios. Hermanos, no debemos ser así. Aquí clarito está diciendo Pablo, no es por voluntad humana que uno alcanza la salvación. En primer lugar, no es por una voluntad interna del quien quiere. Dios, yo quiero la salvación, entonces dame la salvación. No es del quien quiere, dice aquí. Tal vez otros, no, yo quiero vivir en esa época, yo quiero vivir. Dios tiene potestad sobre la vida. Yo quiero, no es del quien quiere, ni del que corre, es decir, el que se esfuerza, voy a alcanzar la salvación, voy a hacer esto. Tampoco es de eso. La salvación es del quien Dios tiene misericordia. ¡Wow! ¿Esto exalta al Dios grandioso, todopoderoso o no? Exalta, porque es el Dios que controla todo, inclusive el aspecto de la vida espiritual también y de la vida física. Dios tiene en control todo, hermanos.
Hay un pasaje en Juan 5, 21 más o menos, no sé si voy a decir más adelante, que Jesús dijo que al quien quiere dar vida, va a dar. Jesús, al quien Él quiere dar vida, da. Es la soberanía de Dios. Es Él que Él quiere, Él que tiene misericordia y por eso da misericordia. ¡Wow! Ahora, una aplicación para nosotros, hermanos. Nosotros también en la vida cristiana no debemos vivir por nuestros esfuerzos. Yo voy a hacer esto, yo voy a generar un sentimiento de querer, yo. No. Jesús que dijo en Juan 15, separados de mí, nada podréis hacer. Nada. Saca tu mente del yo voy a hacer, yo. Y enfócate en que lo vas a hacer solo porque estás unido a Él. Sin Él, nada. Filipenses 2:13 también dice, Dios es el que produce el querer en mí y el hacer. Dios es el que produce el sentido interior de cada uno. Dios es el que produce el querer emocional, el querer en el aspecto de la voluntad para seguir a Dios y hacer lo bueno de corazón. Eso que vos querés servir a Dios, eso que vos querés confiar y depender de Dios, eso que estás queriendo es porque Dios lo produce soberanamente, hermanos. ¡Wow! Dios es el que produce el querer y el hacer. Que venga el mejor creyente aquí que me niegue esto, está negando a Dios. Dios es el que hace todo en vos. ¡Wow! Soberanía pura de Dios. Por eso nosotros debemos ocuparnos en esa salvación que Dios está obrando en nosotros, porque es el Dios todopoderoso que está haciendo eso. No tomemos en vano la gracia de Dios. Pablo le dijo a la iglesia de Corintios. ¡Wow! Es un privilegio que vos seas el templo del Espíritu Santo. Otros no lo son y no lo van a hacer nunca. ¡Wow! Otros ya están en el infierno, hermanos. Tú tienes un gran privilegio. ¡Aprovecha! Todo es gracia a la elección de Dios soberana, hermanos. Y así como Dios es soberano en elegir, Dios también es soberano en rechazar y levantar a otros malos. Como dice el versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios levantó a Faraón, hermanos. Dios levantó a Faraón. ¿Qué quiere decir esto? No solamente que Dios mantuvo vivo a Faraón y mantuvo ahí dándole economía, poder económico, poder social, control, para luego mostrar su poder en hacerlo caer. No. Dios le hizo surgir a Faraón, le hizo levantar, le hizo ser lo que él es, incluso le hizo ser malo, le hizo ser duro de corazón. Sin poner a Dios que es un Dios pecaminoso. Pero esto es lo que está diciendo aquí, hermanos. Él está haciendo un paralelismo. Así como que es soberano en elegir y dar misericordia, así es también soberano en no elegir, en rechazar, en levantar, en endurecer. Él es soberano en esto y en lo otro, paralelamente. O Dios es soberano o no lo es. ¡Wow! Hermanos. Este es el Dios que yo alabo y que tú debes alabar y actuar con temor y temblor, agradecido porque te salvó. No es un Dios chiquito, como muchos están predicando por allí. Vení, Dios te va a dar una vida mejor, Dios te va a dar paz, riquezas económicas, vení. Viví la vida como quieras. Entregate los placeres del mundo, pero venían que sea el domingo a esta iglesia católica acá, rezá 30 Ave María Purísima y comé la hostia y chau, seguí tu vida normal. No me importa si vas inclusive a una iglesia católica, pero si decís que el Papa es el Papa y venís a la iglesia de vez en cuando, chau, ya estás. No, ese no es el Dios bíblico, hermanos. Ese no es el Dios bíblico. Hermanos, Dios es soberano para elegir, Dios es soberano para desechar, para levantar al malo. Dios lo hizo surgir en el escenario de la historia. Faraón diseñó su personalidad, todo, y su trono
específicamente para este momento, para él exaltarse en lo que iba a hacer. Vemos, por ejemplo, para que vean lo malo que era Faraón, lo duro que era, y que Dios produjo esa dureza, y él también se entregó a eso. Veamos un ejemplo, al final, cuando el mar estaba dividido, y Faraón vio que el pueblo israelita pasaba, y él, porque estaba tan duro, no pensó que el Dios Todopoderoso controla todas las cosas. Hace poquito Dios había matado a su hijo primogénito, al quien amaba de todo corazón. Dios había largado cantidad de plagas, y el duro de corazón, duro de cerviz, cabeza de coco espiritualmente, dijo: soldados, vayamos, pasemos por allí. Si Dios hizo abrir el Mar Rojo, ¿ustedes no creen que Dios normal puede hacer así, pic, de vuelta y hundir a todos los duros de corazón? ¡Pum! Murieron todos. Aquí Dios dijo que antes de que esto pase, Dios le dijo a Moisés: yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Está en Éxodo. Si no me creen, vean. Por otra parte, la Biblia dice que él también endureció su corazón. Por una parte vemos que el hombre es responsable, pero por otra parte vemos que Dios es soberano. ¿Sí o no? Es así. Hermanos, ¿y por qué lo hizo esto? ¿Qué dice Romanos 9, versículo 17? Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder en primer lugar. Dios quería mostrar su poder en hacerlo levantar, en hacer afligir a su pueblo, en decir: no, el pueblo de Dios se va a quedar acá, yo soy el que mando acá, ninguno se va a escapar, pero que se vayan solo los ganados, pero el pueblo se queda acá. Dios le mandó una plaga, otra plaga, y él decía: no, yo soy el poderoso, y se levantaba más y más. ¿Pero para qué? Para que sea más y más evidente que Faraón no puede, y para que Dios se lleve la gloria en todos sus juicios, en todo su poder. Nadie puede contra Dios, ni el Faraón, que era el rey, por así decirlo, el líder de la potencia mundial de aquella época. Nadie puede contra Dios. Para que su poder sea exaltado de tal manera que muchos alaben al poder de Dios. Salmo 145, 6 nos confirma y dice: del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Del poder de los hechos estupendos de Dios hablarán todos allí en el pueblo de Israel. ¿Cuándo vieron el poder? Una pregunta. En la liberación del pueblo de Egipto. En achicar a ese faraón todopoderoso, entre comillas. Ahí vieron el poder de Dios. Ellos lo experimentaron en su piel. Oh no, el líder mundial nos tiene esclavizados, nosotros no podemos, es el líder mundial. Pero vieron el poder de Dios ellos, y por eso estaban fascinados y contaban a todos: mira, tenían que haberlo hecho. Así también, hermano, tú debes hablar de tu vida, en tu vida, a los demás, del poder de Dios que te hizo salvar. Que vos vivías en un pecado, vivías todo el rato en pecado, en un chiquero, y Dios te salvó. El pecado era más poderoso, pero tal vez permitió muchos años ahí en pecado para que sea más notorio el cambio. Por ejemplo, en mi vida, y en otros también, es notorio el cambio aún. Si se convierte en bebé, porque es imposible que un bebé pueda convertirse también por sus propias fuerzas. Hermanos, por la gloria de Dios. ¿Para qué también Dios levantó a Faraón? Nos dice, versículo 17, para que sea exaltado él con su poder. Y el 17 también dice: para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. El nombre de Dios fue anunciado por todos los lugares. Si no me creen, vean cómo dijo la de Jericó, la ramera de Jericó, dice: todos nosotros estamos con miedo porque es el Dios que liberó al pueblo de Egipto. Todos nosotros estábamos con miedo, dijo la ramera. Todo el mundo conocía lo que Dios hizo. Sin embargo, los faraones borraban esa derrota de sus
no sé cómo se llama eso, hagiografías que pintaban en la pared toda la historia y no sé si escribían. Ellos, muy vivos, ocultaron esa parte. Pero ellos ignoraban que el libro más conocido de la historia iba a ser la Biblia. Esas pinturas solo pocos pueden entender. La Biblia, todo el mundo ve y todo el mundo comprueba lo que Dios hizo, cumpliéndose así la palabra de Dios para que toda la tierra alabe a Dios por esto. ¡Wow! Esto nos debe a nosotros, hermanos, dar valentía también. No debemos temer del hombre, como dice Salmo 27 tampoco. ¿Quién es ese líder? ¿Quién es ese ahí? No es nada. Dios es el Todopoderoso. Los malvados pueden subir alto y más alto y más alto, hasta pueden subir a la luna, pero así caerán más duro hacia abajo y la gloria de Dios será más manifiesta. Hermanos, porque nosotros estamos en el lado seguro de la historia. Inclusive aquí nos pueden matar, pero allá nosotros vamos a juzgar el mundo, como dice 1 Corintios. Entonces anda notando el mal que te hizo otro. Anda notando los martirios, quién fueron los causantes, porque luego Dios te va a enseñar cómo vas a juzgar al mundo y aún a los ángeles. ¡Wow! Hermanos, Dios es activamente soberano. De manera que, nos dice el versículo 18, de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¡Wow! Como yo les dije, hay un paralelismo. Se ve su soberanía por un lado, y por el otro no, es un endurecimiento, no tanto, no, es soberano en uno, y para que se vea el paralelismo, también es soberano en endurecer. Esto no lo podemos entender en su totalidad, porque es Dios, pero Él lo hace. Sin que Dios sea el autor del pecado, pero Dios es soberano en endurecer. Es lo que nos dice aquí. Así como en tener misericordia. Tal vez alguno me diga, pero yo creí en Cristo, me arrepentí. Sí, pero ¿quién te hizo creer en Cristo? Y otros tal vez dicen, no, pero yo me endurecí, fui yo que rechacé a Dios, fui yo que nací de Adán. Pero ¿quién endurece? ¿Quién es el que ordena todas las cosas? ¿Quién es el que permite en última instancia, si podríamos decirlo así, que pasen las cosas o no? Es Dios. Por un lado soberano y por el otro más o menos. No, también es lo que nos está diciendo aquí. Hermanos, Juan 5:21 nos dice que al quien Él quiere da la vida. Juan 5:21 nos dijo que Jesús. Otro ejemplo bíblico que vemos que Dios está en puesta de duda a ver si Dios genera el pecado. No. Vemos en otro pasaje, pero Dios no está en duda que generó el pecado, sino que Él soberanamente lo hizo, que pase ese mal por su voluntad, sin que Él sea el pecador. Vemos en 1 Reyes 22 que Dios decreta el juicio de Acab, le dice a Acab que vas a morir en batalla, y Dios dice, sube allá en su consejo y dice, hay espíritu aquí que se anime a decir un juicio mentiroso a Acab para que crean la mentira y que así él vaya a la guerra y muera. ¿Hay aquí algún espíritu que se anime a decir una mentira? ¿Un espíritu engañoso? Que sí, que vaya a la guerra, que va a vivir. ¿Hay alguien aquí? Dios ya estaba preparando hasta eso soberanamente. Y un espíritu se levantó y dijo, sí, yo voy. Yo seré espíritu de mentira en boca de sus profetas, dice 1 Reyes 22. Yo seré espíritu de mentira. ¿Es Dios pecador porque permitió que ese espíritu diga una mentira no? Es soberanía de Dios. No acusemos a Dios de pecador. Ve y hazlo, entonces dijo Dios a ese espíritu. Y el espíritu fue y dijo al profeta Acab, Acab, vas a ganar. Da la batalla. Y Acab le creyó y fue. Dios es soberano aún en eso. En hacer que el faraón se endurezca más. Que un espíritu venga ahí y le haga endurecer más. Así como entraba en Saúl. Hermanos, wow. Es Dios que decreta. Ve y hazlo, dijo. Dios gobierna soberanamente incluso sobre el engaño para ejecutar su justicia santa,
sin ser Él el autor del pecado. Esto nos debe humillar, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros no somos nadie. Ahora, debes aceptar a Dios que te salvó y decir gracias, Dios, porque ahora yo puedo conocer el lado bueno, el lado favorable de tú hacia mí, el lado de que me muestra su gracia, el lado que me muestras tu gloria, y así soy transformado yo de gloria en gloria al ver la faz de Jesucristo por el Espíritu. Gracias, Dios, por ver al amor más grande, infinito. Y así yo soy consolado por ese amor. Gracias, Dios, porque inclusive me puedo deleitar en vos, porque tenés unas riquezas infinitas para mí, que me la diste en la salvación y que ahora sigo experimentando al ver tu carácter, porque en Dios se encuentra la sabiduría, la justificación en Jesús. La sabiduría, la justificación, la santificación, la redención, en Jesús hay todo. Y yo me puedo deleitar en el Señor de tal manera que Él me conceda las peticiones de mi corazón. Incluso yo me puedo deleitar en ese Dios todopoderoso. Sí, esto escapa a nuestra mente. Solo porque Él tuvo misericordia, o si no, chao. Ninguno de nosotros se merecía que Dios nos eligiera. Nadie. Nadie. Dios tuvo gracia. Dios lo más bien podría no mostrar su gracia a ninguno de nosotros y todos, pum, para el infierno. Pero Dios te quiso salvar, hermanos, porque Él lo quiso por su soberana voluntad. Si Dios está con nosotros, hermanos, como Pablo lo dijo antes, ¿quién contra nosotros? Enfermedades, tribulaciones, persecución, todo lo demás. Nada nos puede separar del amor de Dios. Él es el que controla todas las cosas, hermanos. Dios no es un abuelito inofensivo, hermanos. A veces pensamos, Dios es un abuelito que tiene paciencia, claro, es enorme en perdonar, tardo en la ira. Pero Dios tampoco es un Dios a nuestra imagen. Él decreta el mal, chum, chao. Él es el Señor de la historia. Por eso Él es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Es el Señor Todopoderoso. Con temor y temblor debemos decir, tú sos Dios, Señor. ¿Quién soy yo, Dios? Gracias porque puedo tener comunión con vos. Porque tú sos Dios inaccesible para cualquier humano o ser que está en disonancia con vos. Dios, gracias por tu soberana voluntad, que puedo acceder a vos, al trono de la gracia. Porque de gracia nomás puedo acceder a vos para cualquier oportuno socorro. Si fuera por mí, chao. Esto nos debe ver y mostrar la realidad de Dios. No es un Dios creado a nuestra imagen. Y esto nos debe dar esperanza, hermanos. Si tu corazón ahora está blando hacia Dios, vos querés amarle a Dios, vos querés pedirle perdón cuando molestás a un hermano, si tu corazón ahora está blando, si te importan las cosas de Dios, por ejemplo, venís a la iglesia o haces una buena obra porque querés estar bien con Dios también, es ser un varón aprobado haciendo las cosas de Dios, pero por la fe en que Dios te salvó. Si vos estás teniendo un corazón blando, es porque Dios soberanamente está produciendo ese corazón blando en vos y produciendo esa fe que se aferra a la gracia de Jesús para que Él viva en vos y te pueda hacer tener ese querer y ese hacer. Es por su soberana voluntad que permitió quebrantarte para que te arrepientas y que creas al mismo tiempo. Primeramente, lógicamente, viene la fe, que ves al Dios Todopoderoso lleno de gloria e hizo transformado al ver su gloria y te produce un corazón de arrepentimiento. Lógicamente es así, hermanos. Ahora, esto debe también destrozar nuestro orgullo de decir, Dios, yo me convertí porque yo fui distinto de los demás. O yo estoy viviendo la vida cristiana porque yo tengo más fe, porque yo soy un capo, yo me esfuerzo más. Yo quiero más que el otro. Yo hago más bien que el otro. Por eso yo soy el... No, destruí tu orgullo. Es Dios el soberano acá. Es el Dios todopoderoso que está en control acá. Vos no.
Dios es el que prima sobre todas las cosas. Es Él que se va a llevar la gloria, no vos. Él se va a llevar la gloria por los siglos de los siglos, conforme al poder que actúa en vos. Él es el que se va a llevar la gloria, llevarte allá al cielo y mostrar la gracia que recibiste por los siglos de los siglos, pero para que Él sea exaltado. No tú, hermanos. Esto es glorioso. De quien quiere, Dios tiene misericordia. Y también Dios, el que quiere endurecer, endurece. Conoce esta realidad. Si ves que alguien no se convierte y no se convierte y no se convierte, vos no trates de cambiar a Dios. No trates de quedarte mal. No, Dios, ¿por qué hice algo mal yo? No, Dios, ¿por qué este no se salva? Le voy a dar con un garrote para que se salve. Dios, ¿estás creyendo en Dios soberano o no? Esto es el problema de muchos. Muchos están peleando como que si ellos son los que tienen que salvar. Es Dios quien salva. Vos tenés que hacer las cosas bien. Sufrir de corazón para que se salve, orar, todo. Pero confiando en que si Él dice que no, no. Él tiene la última palabra, vos no sos Dios. Hermano. Y si una persona, un creyente, está muy rebelde, como en la iglesia de Corintios, y aunque ore para que se arrepienta, no se arrepiente, y no. Dios es soberano en disciplinar. También a ese, vos no podés cambiar, es Dios quien determina las cosas. Hermanos, Dios hace todo. La soberanía de Dios nos va a sacar la inquietud de tratar de cambiar el mundo o la iglesia por nuestras propias fuerzas. Vos, si predicás 20 horas a una tumba ahí diciendo, vive, muerto que estás ahí en la tumba, vive, pasás toda la década, vive, nunca va a morir, nunca se va a despertar, muerto ya está, nunca va a resucitar. Así también de imposible es predicar a un muerto espiritualmente, aunque prediques toda tu vida, vive, nunca va a morir, nunca se va a despertar porque ya está muerto. Solo el acto poderoso que hizo resucitar a Cristo de entre los muertos puede hacer vivir por su soberana voluntad, si Él quiere, si Jesús quiere. No es si tú querés, solo es si es que Él quiere. Amén o no, hermanos. Hay muchas religiones aquí que dicen, tú puedes. Dale un poquito más de esfuerzo. Métele más. Obra más, vení más a la iglesia. ¿Querés que se convierta tu hijo, tu hijo? Da ofrendas. Vení acá, dame toda tu plata antes. ¿Cómo se va a convertir si vos no sos fiel? Si vos no das a la iglesia el sueldo. Si vos no te matás acá. No viajás al pueblito más cercano, es que no visitas a los enfermos cuando están enfermos. ¿Vos querés que así se salve tu hijo? Metele un poco más de gana, papá. Eso es herejía, hermanos. Dios salva porque Él quiere. Esto no debe dar paz a cada uno. En sus manos están todas las cosas, ¿o no? Claro que sí. Nosotros debemos hacer lo que debemos hacer, pero nunca afanados tratando de cambiar los decretos de Dios. Hermano, teniendo fe que es la voluntad de Dios, sí va a pasar. Pero si Dios dice que no, no te creas un Dios. Acordate que vos sos un vaso de barro. Que por la gracia de Dios, no más, fuiste salvo. No tenías derecho de entrar al cielo, así como yo. Nadie tenía derecho, ni de pisar un pie, un minuto. De pura gracia entramos. Acuérdense de esto, hermanos. Esto es grandioso. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias, Señor, por este día que estamos aquí, Señor. Gracias por tu poder soberano, Señor. Gracias por tu gracia infinita que nos salvaste. Gracias porque tu poder también se manifiesta en el endurecimiento de personas, Señor, que ya te odian por naturaleza. Y no te quieren. Y como dijo ya Romanos 1, son entregados a todo el mal.
a la sodomía, al lesbianismo, a tener una mente reprobada. Son entregados incluso a la moral, a ser buenos, reconocidos en el pueblo. Y son entregados más a esa dureza. Y de los que están en la religión, duros como los judíos, son entregados a eso, de los cuales muchos cometen la blasfemia del Espíritu Santo. Son entregados porque tú sos soberano, tú sos el Dios de reyes, pero ellos son culpables, así como nosotros éramos culpables porque todos nacimos en Adán. Pero tú eres soberano en todo, incluso sos soberano y fuiste soberano en la caída de Adán, porque tú sos soberano en todo, o no sos soberano en nada. Ahora sabemos bien que tú no permites el pecado, pero sabemos bien que tú sos el que sos, el poderoso, que nadie le agarra desprevenido. Él hace todas las cosas conforme a su soberana voluntad. Él es más que una computadora con 4 núcleos, o es más, no sé, de la ciencia más avanzada aquí, de la inteligencia artificial que están preparando a hacer. Tú sos mucho más. Señor, te pedimos que tengamos una mente grande de lo que es Cristo, lo que es Dios, y para así estar agradecidos de que ahora podemos ver tu amor, tu gracia en el Evangelio, las riquezas de Cristo, y que podamos cada vez más mostrar ese amor al conocer tu poder que nos salvó a nosotros y que a otros no. Queremos tener una mente más renovada, una mente que no se preocupe por todas las cosas. Ay, no, ¿será que voy a perder la salvación? ¿Será que voy a poder obrar bien? ¿Será que conocer al Dios que tenés? Queremos conocer más al Dios que tenemos, a quien es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Queremos apropiarnos como niños de Jesús, no pensando en ¿será que seré capaz? No, apropiándonos de la fe, de todo lo que Dios dijo que podemos hacer en Él. Queremos conocer a ese Dios grande, cuán grande es Él, al ver todas sus obras, sus designios, incluso el de endurecer a muchos. Queremos conocer más a ese Dios que es nuestro Dios y está a favor de nosotros. No queremos que se nos olvide eso. Gracias, Señor, por este gran privilegio. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien.